periodistas vivimos para contar nuestras historias. En junio de 2001 viajé a Medellín, Colombia, y fui a un barrio popular para documentar el entorno de los jóvenes citadinos. Cuando llegué, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, los AUC, tomaban el control de la ciudad. El graffiti advertía su guerra en contra de la guerrilla. Empezaron a amenazar a cualquier sospechoso de tener una conexión cual fuera con la izquierda. En un barrio, los paramilitares incendiaron un establecimiento ilegal de refugiados. Los más afortunados pudieron llevarse algunas de sus pertenencias, pero trasladarse no garantizaba su seguridad. Familias como esta fueron desplazadas en varias ocasiones. Luego, los de los AUC comenzaron a asesinar a unos jóvenes que lavaban camiones porque, según se creía, algunos recibían un sueldo de una pandilla local. Para cuando consolidaron su poder sobre el barrio, la campaña de limpieza política y social de los AUC había tomado la vida de más de 80 ciudadanos del barrio. Mis fotos periodísticas son testigos de la lucha y el sufrimiento en las franjas donde la desesperanza y la ira van en aumento. Documentar las vidas que se viven en los extremos ha dado a mi vida forma y sentido. Algunas veces me pregunto cómo es que este destino y yo nos encontramos. Cuando tenía 5 años, vi como mi hermano, apenas de 2 años de edad, abrió la puerta del coche en que viajábamos con mi familia a gran velocidad. No pude alcanzarlo y solo grité. La imagen de mi hermano Mark, tendido en la carretera, inmóvil y blanco como alabastro, y el rostro de agonía de mi madre son una marca indeleble en mi memoria. Mark sobrevivió milagrosamente, no solo el accidente, sino también una infancia llena de burlas de los que no comprendían el daño al cerebro que había sufrido. A veces cuando veo mis fotos de El Salvador, especialmente los que tomé en momentos decisivos sin haberlo planeado, me pregunto si mi intuición, mi compasión y mi compulsión para poder contar este tipo de historia tiene algo que ver con Mark y conmigo. ¿O acaso es algo más profundo, algo que tiene que ver con el ritmo de la sangre transmitido a través de la música y los relatos de mi madre? Había escuchado sobre los actos criminales de Cromwell en Irlanda o la masacre de los campesinos escoceses en Culloden, mucho antes de haber aprendido sobre las injusticias del racismo en mi país y la intolerancia étnica y religiosa en Irlanda del Norte. Las canciones que evocaban la lucha por la vida en una tierra lejana, rodeada de batallas ancestrales contra el hambre y el enemigo, llenaban mis sueños de la infancia. Un año después del accidente de mi hermano Mark, mi madre anhelaba desesperadamente estar con su familia y en su país, y así convenció a mi padre para que emprendiéramos un viaje de regreso a casa, a Escocia. Mi padre era un artista italiano-americano profundamente enamorado de mi madre y la belleza primitiva de un país que conoció como soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Y así, en el verano de 1961,
conocí por primera vez a mi abuela, Maggie Boyle. Maggie vivía en Escocia, pero sus padres eran de Donegal, Irlanda. Mientras que sus compatriotas se embarcaron hacia el oeste de América, los Brogan y Boyle, de la generación de mi abuela, huyeron al este, llegando a Glasgow, Escocia, y a una vida casi tan dura que lo que habían dejado atrás. Hollín cubría los callejones y las fachadas del apartamento de mi abuela. Gran parte del calor del carbón encendido en su cocina y en su sala se escapaba por tener techos tan altos. Solo sentándonos frente a una chimenea prendida, podíamos liberarnos del frío que penetraba hasta los huesos. Todas las noches hervíamos agua en ollas para llenar la tina y botellas térmicas y jarras herméticas con la esperanza de poder calentar las sábanas húmedas con las que nos cubríamos. Este verano viajamos a las montañas al oeste de Escocia. La familia de mi madre compensaba la falta de comodidades con relatos escandalosos y veladas llenas de música y baile. ¿Será por eso que me siento en casa cuando estoy con las familias de mis amigos inmigrantes mexicanos? ¿O que disfruto tanto las fiestas en Centroamérica? No estudié fotografía ni periodismo, sino literatura. Aprendí historia leyendo a James Joyce y a Gabriel García Márquez. El paisaje celta que es hecho el corazón de mi padre también cautivó el mío. Las primeras fotos que publiqué eran paisajes de Donegal y Galway. Qué emoción ver mis fotos en las portadas de obras literarias del lugar que la familia de mi madre consideraba como su hogar. Lo que cambió la dirección de mi vida fue un viaje a Belfast cuando estudiaba en Inglaterra. En 1978, dos amigos de la universidad me invitaron a pasar las vacaciones en sus casas en Irlanda del Norte. Me sorprendió que Philip, un católico, e Yvonne, un protestante, además de vivir en dos mundos completamente distintos, nunca habían visitado la casa de cada uno. Con ellos descubrí los guetos empapados por la lluvia de Belfast, barrios segregados por la religión, y la ciudad que los protestantes llaman Londonderry y que los católicos conocen como Derry. Con cámara en mano, el tomar fotos dejó de ser un pasatiempo. La historia de Irlanda del Norte me conmovió, al igual que la fotografía documental. Pronto pasaba cualquier momento que tenía libre tomando fotos, reservándome unos valiosos días de vacaciones de mi trabajo de tiempo completo para viajar y documentar el conflicto de Irlanda del Norte. En 1984 renuncié a mi trabajo en la editorial de Penguin Books en Nueva York para trabajar de tiempo completo como fotógrafo contratista. Desde entonces he recorrido el mundo, desde Cairo a las calles de Calcuta, al norte de la India, para fotografiar los tibetanos que viven en el exilio. Pero es en América Latina donde mi pasión arde con mayor fuerza, donde la aterradora belleza de Yeats y la pesadilla de la historia de Joyce pueden presagiar el apocalipsis y de repente, con una magia inesperada, ofrecer también en su momento la esperanza. En los 80 viví durante 4 años en El Salvador. Hice reportajes de niños trabajando,
y sobre elecciones y sus fallas. Viajé de Honduras a Chalatenango con salvadoreños refugiados repatriados. Visité los campos de entrenamiento del ejército salvadoreño y pasé tiempo en las zonas que controlaban los guerrilleros del FMLN. En 1989 estuve en San Salvador cuando las calles estallaron en combates. Y en el año en que se firmó la paz, fotografié la primera mazorca que se cultivaba en 12 años en los campos abandonados durante la guerra. Centroamérica en los años 80 fue mi escuela de periodismo. Me enseñó a permanecer fiel a mi propia brújula moral y seguir mi corazón. Aprendí de Ignacio Martín Baró, un psicólogo y uno de los 6 sacerdotes jesuitas asesinados en 1989 por el ejército salvadoreño, a prestar atención en los niños y pensar en el impacto de trauma en su desarrollo psicosocial. Los niños revelan lo que los adultos son a menudo más capaces de ocultar. La postura de la niña, la expresión en su rostro, revelan que la muerte ya no le impresiona. Sin embargo, su mirada ansiosa nos dirige fuera del marco para imaginar lo que puede estar a la espera. Cuando volví a los Estados Unidos al final del conflicto salvadoreño, editores en Nueva York sugirieron que me volara a Bosnia, pero no quería limitarme a ser fotógrafa de conflictos. Quería centrarme en la documentación de la comunidad diáspora de Centroamérica viviendo en mi país, con intención de enfocarme en las consecuencias después de las guerras en Centroamérica. Llevé a casa las lecciones aprendidas en Centroamérica cuando empecé a fotografiar y publicar historias sobre los ambientes tóxicos que muchos inmigrantes experimentaron en los Estados Unidos. Ambientes de inseguridad que limitaban a inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos. Les robaron de su inocencia infantil a través de abandono social y la intolerancia. Cuando los medios de comunicación hacen referencia a la historia violenta de América Central, con el fin de contextualizar las historias contemporáneas de violencia pandillera transnacional, la tendencia es de simplificarla tanto que aumenta el estigma que ya enfrentan los inmigrantes. Los convierten en sospechosos en los Estados Unidos. Jóvenes creciendo en barrios de las Américas entienden de eso. Se enfrentan sospechas similares simplemente por ser joven. Lo que aprendí en Los Ángeles me sirvió cuando volví a Centroamérica en los 90 para documentar las formas en que los deportados de pandillas de los Estados Unidos fueron cambiando la región y también estaban siendo cambiados por las experiencias en Centroamérica. En el cementerio La Verbena, en Guatemala, un joven pandillero llora desconsoladamente por un amigo que había sido como un padre para él. El joven muerto se había convertido al cristianismo evangélico y los miembros de la pandilla afirman que su asesinato fue un caso de identidad equivocada por parte de alguien que buscaba cobrar una venganza. En su libro Ante el dolor de lo demás, la reconocida escritora y crítica de la fotografía Susan Sontag señaló el poder de la fotografía para evocar emoción, para grabar una imagen en nuestra memoria. Pero ella también notó, la compasión es una emoción inestable.
Tiene que ser traducido en acción o se desvanece. Las fotografías pueden capturar drama humana y ampliar la comprensión mediante la exploración de vulnerabilidad y la capacidad de recuperación con empatía. Imágenes tienen poder metafórico y de crear conciencia, llevándonos por la puerta atrás, revelando lo que está oculto. También pueden ir más allá del cliché o exterior estigmatizante para ponernos en contacto íntimo con los relatos de los que a menudo se les niegue la agencia. Aunque mi trabajo principal ha sido como fotógrafa periodista, comencé a experimentar con otras estrategias para llegar al público con una variedad de temas sociales. En 2004, empecé una colaboración con UNICEF. Busqué fotografiar historias de niños y adolescentes viviendo en situaciones de riesgo y estigma. Busqué una manera de combinar testimonios con imágenes metafóricas, como este grupo de huérfanos que perdieron sus padres en la masacre paramilitar en El Salado, Colombia. Notando su sombra sobre la tierra, Nancy, la hermana mayor, dijo a los otros: colgamos de manos para mostrar que estamos unidas y no vencidas. Y así pareció mi foto. Después de escuchar su historia de supervivencia en las calles, le pregunté a Rosario, una víctima de abuso sexual, cómo quería ser fotografiado. Inmediatamente abrazó una farola. Su vulnerabilidad en esta calle abandonada y misteriosamente iluminada y su necesidad de algo sólido para aferrarse resultó en un retrato revelador mientras ocultando su cara. Carolina era tímida y no quería posar. Ella quisiera que yo me alejara para tomar su foto sin darse cuenta. Después de la entrevista yo esperaba desde la distancia. Cogí este gesto ya que ella comienza a partir el velo de pelo a punto de revelar el anhelo de una niña excombatiente de la guerrilla en Colombia para lograrse el amor y una vida de adolescente como cualquier otro. Cindy Paula espera poder salir de ese entorno antes de que su niño de 3 años se da cuenta de cómo su mamá, a los 16 años, se ganaba la vida. A sus 9 años de edad, Mayra Hernández perdió el uso de 2 piernas en un ataque cazabomba que costó la vida de su padre y abuelos. Al principio ella quería morir antes que aceptar la amputación de su pierna gangrenosa. Maya conocía la identidad de la persona responsable del atentado. Por esto tomé su foto de espalda en su terapia en la piscina. Luego, cuando mudaron a otra provincia, su mamá y Mayra sintieron confianza a permitir retratos con su rostro. Está claro también que necesitamos contar historias que demuestren los sueños y las luchas para superar el impacto de la violencia. Historias que demuestran nuestros sujetos como protagonistas de su propio progreso y recuperación. Historias e imágenes que celebran éxitos y honran el papel crítico que juega la solidaridad de la familia y la comunidad en el apoyo de la resistencia y la resiliencia. En agosto de 2008 fui invitado a otro tipo de colaboración por Desearte Paz, un proyecto del Museo Colombo-Americano en Medellín, para fotografiar y dirigir un taller de fotografía en la cárcel de mujeres. Alrededor de 160
160 de las 350 mujeres internadas aceptaron estar identificables en mis fotografías realizadas para el proyecto. Reuní consentimientos firmados de cada persona que acordó y al final del rodaje de cada día yo subtituló cada fotografía en las que ellas aparecían, con la identificación individual. Así podía llevar un registro de los permisos, pero también me ayudó a recordar al menos sus primeros nombres en nuestros encuentros. Además, se seleccionaron 14 mujeres a participar como talleristas para aprender fotografía. En Colombia se permiten que los hijos puedan vivir con sus madres encarceladas hasta que lleguen a la edad de 4 años. Muchas de las mujeres son jefes de hogar y tienen que intentar mantener sus familias unidas desde detrás de los muros de la prisión. Las circunstancias que les llevaron al encarcelamiento son a menudo relacionados con la pobreza. Algunos están por blindar un marido o un novio involucrado en un crimen. Otros encuentran un refugio desde una sociedad en que las mujeres son a menudo objeto de abuso. Para los hombres, la cárcel colombiana añade al prestigio machista, pero para las mujeres el estigma de la cárcel a menudo conduce al ostracismo donde su reentrada. Aunque no extingue la alegría en su momento de liberación, a lo largo puede excluir o limitar oportunidades económicas que tendrán en el futuro. En el taller se exploraron estos temas. Hice fotografías y las mujeres hicieron sus propias fotografías, que representan a sus deseos y sus sentimientos acerca de la vida privada de libertad. Algunos escribieron poesía. Todos escribieron frases expresando sus sentimientos y preguntas para la sociedad a la que volverán a unirse. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me veo? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cuándo voy a terminar que pagar el precio? Trabajemos por una semana con pequeñas cámaras digitales. Mis alumnos buscaron imágenes poéticas y escenas en el patio. Se ayudaron mutuamente compartiendo lo que habían aprendido. Los resultados fueron presentados simultáneamente en una galería de arte y en las paredes interiores de la prisión. Sus familias pudieron asistir a la inauguración en la galería en el centro de la ciudad de Medellín y ver sus trabajos reconocidos en una exposición de arte de un mes de duración. En la prisión nos dieron un pasillo para colgar las impresiones y preparábamos una apertura invitando a todas las mujeres de la prisión a ver las obras. Ruby tiene una discapacidad mental. Ella está cumpliendo una sentencia de 30 años por haber sido la cocinera de una unidad de los guerrilleros que mantuvieron rehenes. Aunque Ruby fue sometido al trabajo servidor por la guerrilla, ella fue acusada de secuestro después de su captura por parte de los soldados colombianos. Uno de mis momentos más gratificantes fue ver el orgullo en la cara de Ruby mientras mostraba a su hija Paula la imagen que hice de ellas en la cama de su celda. Y para escuchar a Allison decirle al estudiante que la fotografió: mírame, soy Donna. Traducción: mírame, soy fotógrafa también. La exposición fue colgada en las paredes de la prisión durante un mes
y los fotógrafos del taller fueron entrevistados por la prensa. Dijimos adiós y yo les dije que trabajaría para traer la exposición a otros lugares dentro y fuera de Colombia. El hijo de mi estudiante, Omaira Galeano, llegó a la apertura de la Galería de Arte. Sebastián me escribió por correo electrónico una semana después para contarme que estaba emocionado por el impacto que el trabajo había tenido en el público y en su madre y en las otras mujeres. Todas ellas se han hecho famosas, él escribió, y me envió los enlaces y todos los informes de los medios de comunicación. Como periodistas y fotógrafos de documentales, nuestra función principal es el de ser testigo y de comunicar, de llevar las historias al público. Pero en el siglo XXI, la colaboración y la conversación debe ser multidireccional y no solo multimedia. La cárcel puede limitar la libertad de moverse, pero no limita la libertad de pensar, de expresarse o de ser uno mismo. Las palabras de uno de mis talleristas, Omaira Galeano, publicada en el periódico El Colombiano, describe lo que ella aprendió sobre el encarcelamiento en el proceso de tomar fotografías. Libertad es solo una palabra, algo que buscamos sin saber por completo lo que es. La fotografía es una especie de autorretrato, proyectando nuestros miedos o desnudando nuestras almas. Con mi cámara busco momentos también de epifanía, momentos que alejen el miedo y abracen la vida. Me inspiró en la magia poética de James Joyce, el autor que estudiaba cuando era alumna de literatura en la universidad. Me siento inspirado por la afirmación en el último capítulo de su gran novela Ulises. Sí, a un niño colombiano que ama a su pez dorado. Sí, al milagro de que en Guatemala los pasteles sobreviven en un autobús repleto de gente que recorre las curvas a gran velocidad. Sí, a las jóvenes salvadoreñas que insisten en un mundo sin violencia, un mundo con más espacio para sus sueños y más oportunidades para su desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Y a los indígenas que sobrevivieron la matanza cometida por los paramilitares en la zona rural de Colombia y que están agradecidos por una tienda de campaña a la que llaman hogar. Y sí, finalmente, hay esperanza, a quien conocí hace muchos años en Los Ángeles y cuyo nombre también significa tener fe. Su foto es la portada del libro que publiqué en 2013. Terminé aquel libro con una anécdota sobre el taller para jóvenes que dicté en el Museo Tecleño en 2011. Los jóvenes construyeron una historia sobre Santa Tecla, con fotografías y audio. Contaron sus propias autobiografías a través de imágenes metafóricas. Mi alumno Brian señaló en su autobiografía: solo porque vengo de un barrio con mala reputación, no significa que comparto esa mala reputación. Las palabras de Brian recuerdan a los ciudadanos de las Américas que cualquier sociedad que estigmatiza o criminaliza la gente joven reflexivamente es una sociedad que engendra el miedo y la impunidad y que limita la más básica de las libertades, la libertad de ser tú mismo.
Las imágenes que Brian hizo en mi taller, lleno de humor y respeto por la gente trabajadora, revela quién es él. También nos muestran que la fotografía no es solo un vehículo de expresión, sino también un proceso de conexión, una superación de los temores que separan y nos silencian. Muchas gracias. Y no sé si, me gustaría, si quiere, mostrarle esa obra que hicieron los jóvenes en el taller, Brian. Eso es el trabajo. Es 6 minutos solamente. Son fotos tomadas por ellos. Yo dirigí el taller, enseñé a ellos cómo tomar las fotos y ellos grabaron el audio y tomaron las fotos y juntos editamos la historia. Quiero ver si. Estoy orgulloso de mi país, estoy orgulloso de mi país. Es algo único aquí en Zapoteca. $2, $3 ganado este día. Igual, porque el dinero no es Ahí es el. Bueno, tal vez esperamos que. O si no, puedo darles el enlace porque. Estoy orgulloso de mi país. Es algo único aquí en Zapoteca. $2, $3 ganado este día. igual, porque el dinero no es Sobrevivir y me gusta el arte. Cuando era niño, yo soñaba que quiero ser algo en la vida. Estoy formándome aquí. Jóvenes, no somos una plaga, podemos hacer cambiar a nuestro mundo. Santa Tecla últimamente pues ha cambiado bastante, ¿verdad? Yo llego a Santa Tecla a los 8 años, ya por 1971. La ciudad pues prácticamente era muy tranquila. Con la emigración de mucha gente del interior del país, su población creció bastante. Del centro histórico se empieza ya a llenar de ventas ambulantes, del comercio informal. Sandalias, pijamas, suéteres. Regabelos, mamá. Regabelos de cuáles, de $1. Plantilla para el calzado. Mi nombre es Rosa Ide Cardosa. Somos los propietarios del comedor de pupusería El Cafetalito. Iniciamos sobre la primera calle Oriente, en la calle, bajo el almendro, y poco a poco hemos ido superando. Poco a poco empezamos con pupusas, lo que yuca, que la tienda, ahora estamos dándole con las recargas, ¿verdad? Siguiendo adelante, luchando para poder mantener un negocio. Estamos luchando contra marea. Los medios tienen un gran poder en la mente de la gente. ¿Sí? Vende sangre. Nosotros los invitamos a que nos apoyen con la difusión de todas las acciones de prevención que nosotros estamos haciendo acá. Para los medios, eso no es noticia. Santa Tecla ha crecido, puesto que están haciendo esfuerzos por parte de la alcaldía para crear espacios para que la gente pueda caminar libremente, digamos, en algunas avenidas. Por ejemplo, tenemos el Paseo del Carmen, ¿verdad?, con sus aceras muy amplias, creando espacios como el Palacio Municipal, el Museo Tecleño, para que los jóvenes puedan tener lugares de esparcimiento para poder desarrollarse culturalmente, ¿verdad? Aquí todos
somos maestras y todos somos estudiantes. Lo que quiero decir es que todos nos ayudamos entre sí, ¿verdad? Mauricio Hernández, en carpintería y se llama ebanistería. Queremos hacer una tienda especial, pero solo cosas clásicas, de talla, todo eso. Ajá, eso. Secuencias de cómo se elabora el vino, cómo se sembró el café, toda esa secuencia la estamos haciendo, pero despacio. Yo me llamo Tito Nelson Vázquez. Yo vengo a las 7 de la mañana, me voy a las 5:30 de la tarde. El día de ahora, que solo he hecho $3 he ganado este día. Y con $3, ¿qué puede hacer uno? Los salarios no son dignos. A una familia que esté recibiendo $90 mensuales. Eso no es desarrollo. Y como uno aquí gana en colón y gasta en dólar. Así es. Las autoridades que hoy en día gobiernan se preocupan por cambiar Santa Tecla, volverle a dar su imagen que anteriormente tenía. Soy Julia Morán de Ábrego, soy una de las colaboradoras aquí en Dulces Albanés, así que es un arte. Los dulces son artesanales, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo. Empezando de que endulzamos a la gente, se le van a subir las hormiguitas en las piernas. Esto tan bonito de los dulces no tiene que perderse. La culturización viene a afectar mucho la identidad cultural. Y es por eso que la necesidad de reconstruir nuestras ciudades entre lo modernismo y lo añejo, para no olvidar de dónde venimos. Bueno. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algo que compartir, algún comentario? Aprovechando que está, ¿no? Sí.
en Mesa Grande por una semana con ellos antes del viaje de retorno. Después volví varias veces a Chalatenango para quedar allí. Es como siempre yo trabajo en esta forma, más como documentalista, como alguien que trabaja documental de cine, pero yo hago a través de imágenes fijo, ¿no? La idea de seguir la historia y conocer a la gente, convivir con ellos para poder captar algo de la esencia de lo que ellos experimentan, ¿no? Porque siento de que, tengo mi punto de vista, por supuesto, ¿no? No niego eso, pero quiero intentar de transmitir lo que se siente estar con ellos y vivir como ellos por un momento, ¿no? Yo sé que tampoco soy ellos y no vivo para siempre allí, pero eso me ayuda a sentir como que soy un puente para llevar la historia a otra gente, ¿no? Entonces, y mi trabajo sobre las pandillas, que es un trabajo de 20 años casi, historias en mi sitio web, tengo un sitio web que se llama Hijos del Destino y cuento la historia de 4 jóvenes que estuvieron en las pandillas, 2 en Los Ángeles y 1 en Guatemala y otro en El Salvador. El guatemalteco es una historia, parece de Hollywood, es increíble. Que el joven que fue parte de 18, cuando encontré con él y tengo su historia retratada, pero después logró estudiar arte, ahora vive en Viena, tiene una galería de arte que lo representa, ha viajado a China, a Brasil, no, es increíble. Y Carlos casi no estudiaba, es como era de una familia indígena, y estudiaba más o menos hasta 6º grado y después, porque podía dibujar, entró en la Escuela de Artes Plásticas en la ciudad de Guatemala y de allí graduó, pero la historia en cómo él llegó a Viena para estudiar más es impresionante, pura fuerza y ambición para llegar, ¿no? Y logró. Pero no es todas las personas que tienen esa fuerza misma y oportunidades también, y talento. Entonces, las otras historias, algunos son, otro que es positivo también, de la muchacha en Los Ángeles que finalmente estaba en la cárcel cuando la encontró, pero ahora está viviendo, tiene 5 hijos, es una madre de clase obrera, pero no está en las pandillas ni adicta a drogas ya. Pero los otros 2 muchachos que seguía están muertos ya. Entonces ha sido duro eso, pero yo quería tomar ese tema más como un tipo de etnografía antropológica casi, ¿no? Que veo que las fotos son artísticos también y que sirven para periodismo también, pero eso fue mi intención de no tomar la foto en su momento, porque muchas veces lo que hacemos en los medios y captamos una persona en un momento dramático de su vida, pero no tiene nada que ver con quién es. Solo es un momento nada más. Y el momento puede ser metafóricamente o artísticamente buena, pero quiero poner todo en su puesto y narrar historias. Bueno. Buenas tardes. A mí me gustaría, de alguna manera algo de lo que quiero preguntar ya lo has explicado ahora, pero sí me gustaría saber cuáles fueron, digamos, el proceso o los criterios. Según entiendo, han publicado un libro sobre El Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso, digamos, desde estar en el terreno, tomando la fotografía, hasta la concreción del libro? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo es ese proceso de llegar a la concreción ya de tener una publicación concreta? Para publicar un libro, ¿sabes? Pero como que yo tenía que estar listo. Tal vez específicamente la cuestión del Salvador, no así en general. Bueno, no sé si entiendo bien. Por el eco estoy... Sobre la publicación del libro salvadoreño. Contar la experiencia sobre la publicación del libro salvadoreño. Publicación de mi libro. Ya. Como que esto,
Lo que pasa es que yo ya tuve casi todas las fotos por el año 2003, ¿no? Pero yo no estaba listo todavía para publicarlo. Yo quería esperar hasta que yo estaba lista con lo que yo quería decir también, porque no solo son las fotos mías, pero yo escribo un texto de 30,000 palabras en ese libro también. Es bilingüe, es en inglés y español. Y yo quería tener muy claro el mensaje, que no era un mensaje. Si yo publicara ese libro 10 años antes, mi mensaje hubiera sido otro mensaje. Entonces yo sentí que era ya maduro tiempo, ya mi sentimiento y mi percepción de lo que había hecho estaba ya completamente maduro y listo para el libro nacer. Entonces es como, yo creo que es un libro, es como un bebé, ¿no? Uno tiene que tomar su tiempo y a veces la gestación es 20 años y no 9 meses, como en mi caso, ¿no? Pero yo necesitaba ese tiempo. El próximo que estoy trabajando ahorita, yo creo que rápidamente puedo sacarlo, porque no es un tema tan emocionalmente tocante para mí también, porque El Salvador fue realmente, yo enamoré con este país cuando yo llegué, a pesar de que era en medio de una guerra. La gente campesina, yo viví tantos momentos tan especiales en el campo aquí, y no sé cómo decirlo, es como que eso, yo sentía siempre que era mi segundo hogar, El Salvador, por mucho tiempo. Y entonces me costó cómo tratar ese tema de una manera útil para la historia y la sociedad, y no simplificarlo demasiado, ni esconder las cosas, pero tampoco yo quería escribir algo que yo creía que podía, tal vez, aunque no hay una gran esperanza al final del libro tampoco, pero que puede ser útil, porque termino con ese taller con los jóvenes. Como mi idea antes era terminar con las historias de los pandilleros que lograron salir, como Carlos, que se fue a Europa, pero al volver acá, en ese entonces me dio cuenta de que por algunos que ya si lograron salir, ponerles en el libro de frente, tal vez no era bueno para ellos, ¿no? Entonces decidí no hacerlo de esa forma, y en lugar de eso escribir de lo que yo estaba diciendo en ese momento, los talleres. Y hice un taller con estudiantes de periodismo de la UCA y un grupo de jóvenes de los barrios como mexicanos y otros barrios muy afectados, ¿no? Entonces, y los dos grupos yo mantuvieron aparte, y al final, el día final, hicimos una muestra combinando los dos grupos. Y lo que yo quería era esperar llevarles juntos hasta que los jóvenes de los barrios sentían mucho orgullo y confianza en su trabajo, porque los alumnos de la UCA, por supuesto, son buenísimos también, pero de otra clase social, y tal vez si yo hubiera puesto los dos grupos juntos más temprano, los otros jóvenes no podían lograr lo que lograron, ¿no? Entonces fue muy bonito el encuentro, y escribo de eso al final del libro. Eso es la anécdota para cerrarlo. Pero yo creo que cada libro toma su tiempo, depende en su tema, que hay que tener material, hay que editarlo y ver cuál es su mensaje, ¿no? Entonces, y yo tampoco quería que otra persona
edita mi trabajo. Yo quería editar y la secuencia es mía. Entonces, todo, sí. Entonces, publiqué con la editorial de la Universidad de Texas en Austin. Y no solo porque soy profesora ahí, porque es muy difícil que ellos dan también que publiquen los libros, pero tienen una línea de libros fotográficas de alta calidad y me ofrecieron ese poder de estar encargado de todo, ¿no? Y por supuesto trabajé con una diseñadora, pero ella también estaba bastante abierta a trabajar y que yo digo lo que quiero, ¿no? Entonces fue bien eso, porque habían otras oportunidades antes, pero yo creo que no estuviera mi libro entonces saliendo, era con concepciones de otras personas que tal vez querían enfocar más en lo chocante, lo más llamativo, y no, eso no quería. Bueno, todas las gracias por compartir tu vida con nosotros a través de la fotografía. A mí en lo personal me ha impactado mucho esa secuencia de imágenes, el compartir incluso tu intimidad familiar con el accidente de mar, etcétera, etcétera, y que ha llevado la fotografía a influir muchísimo en tu vida y que hoy me estás trasladando. Muchísimas gracias. Yo quisiera saber cuáles son tus proyecciones o cuáles son tus proyectos fotográficos a futuro o qué proyectos fotográficos estás trabajando actualmente. Bueno, en este momento tengo un trabajo que apenas empecé hace 1 año y medio con algunos estudiantes de doctorado en la Universidad de Texas de sociología y estamos visitando varios países de América Latina mirando cómo la gente convive con toxificación ambiental agudo, ¿no? Como entonces yo fui a un pueblo en Perú donde la cifra de cantidad de plomo en la sangre de los niños es 3 veces más alto que la CDC, que es nuestro centro de control de enfermedades en Estados Unidos, recomienda como lo más alto que es permitido, ¿no? Entonces, entonces en Perú, Argentina y Ecuador. Y estamos mirando cuáles son los elementos que provocan que la gente, a pesar de sus necesidades económicas, que por supuesto, aunque muchas veces los barrios pobres alrededor de las empresas no es el fuente de trabajo para ellos, es para otra gente, ¿no? Viven allí, pero dependen de cierta forma en la economía que la industria está provocando. Pero, ¿cuáles son los factores para que la gente tome conciencia de cómo está afectando su salud vivir allí y qué pueden hacer además, ¿no? Entonces, eso es que estamos investigando los alumnos de sociología, haciendo trabajo etnográfico, y yo estoy trabajando más como paisajes. Si hay activismo y otras cosas, por supuesto, y evidencia de lo que está pasando y cómo está afectando a los niños, especialmente estoy enfocando en los niños. Pero es más un trabajo de retratar la tierra, el terreno, el humo, los desechos, cómo está afectando el ambiente donde vive la gente. Y después de eso no sé qué voy próxima. Tal vez un tema de fiestas o algo así. Se hace trabajo de largo aliento y establecerse una línea de confianza con el sujeto de la fotografía, pero tener que cuidar el respeto. O sea, ¿qué recomiendas para aquel que trabaja esa historia de largo aliento? Que a veces la confianza
pero cómo conservar esa ética, pues, esa integridad ante el objeto, o sea, que es un sujeto, no sé si me explico. Es contar sobre el acercamiento que tienes a las personas y cómo te ganan la confianza, si hay un acuerdo previo, cosas como eso. Pero comentaste específicamente sobre la línea, sí, sí. Bueno, como lo que pasa es que en algunos de estos casos yo solo tenía un día para hacer el trabajo. Entonces no fue que yo tenía una relación tan profunda, pero yo siempre buscaba, en el caso con Mayra, conocíamos en Bogotá cuando ella estaba ya en un proceso de terapia a través de una institución que hace prótesis para los jóvenes. Entonces, pasé todo el día con ella y su mamá. Y después yo tomé su dirección y yo les decía que yo quería mantenerme en contacto. Entonces, cuando ellos trasladaron después a vivir, eran de otra zona en el campo donde estaba completamente controlado por un grupo. Y después cuando trasladaron a vivir en Cali, que es otra ciudad además, lejos de Bogotá y lejos de la zona donde me invitaron a visitarles en la casa. Y yo seguía la historia así. Entonces muchas veces yo escribo, mantengo correos electrónicos, yo escribo a la gente. Siempre cuando tengo una relación así, yo doy fotos también. Es como no puedo con cada persona que hago fotografías, pero si tengo una relación un poco más, siempre imprimo fotos y doy como regalo y pongo mi correo electrónico atrás para que ellos puedan estar en contacto. Incluso que ahora, por Facebook, hijos de pandilleros que fotografié en mi libro están conectando conmigo diciéndome gracias, que las únicas fotos de su papá o mamá son los que yo tomé, cosas así. Ahora, hoy en día, con los celulares, la gente tiene más posibilidad de tomar sus propias fotos, ¿no? Pero todavía, una foto impresa, casi nadie lo tiene, porque todo es en la pantalla ya. Entonces, yo creo que es una cosa que uno puede compartir para decir gracias y ayuda también a consolidar su relación después. Y en general, para acercarme a la gente es como, voy y escucho, no digo mucho, yo pregunto un poco sobre su vida, digo que tengo interés en conocerles y normalmente tengo también, depende en el caso, ¿no? A veces hay otra entrada, una persona que ellos conocen que está presentándome también, ¿no? A través, pero muchas veces yo voy yo sola a visitar lugares y encuentro a la gente. En Ecuador, por ejemplo, este verano, cuando estuve con mis alumnos, pero yo quedé mucho más en el barrio que mi estudiante. Y entonces fui con uno de los profesores, los maestros de las escuelas. Yo busco a la gente que conocen el barrio y conocen la gente y tienen buena relación con la gente. Y esa persona me llevó a conocer más personas y alguien finalmente, una de las fotos al final es una niña en una vestida de rosada. Es en un patio y atrás es la refinería de Petroecuador en Esmeraldas. Eso es una foto que tomé en ese proyecto que sale en mi presentación. Entonces yo tomé las fotos de su quinceañera
y regalé esas fotos a la familia, una familia tan pobre. Y la mamá lloró cuando yo presentaba las fotos y me decía, mira, yo creo que Dios te mandó porque yo nunca imaginaba que podía tener fotos del cumpleaños de mi hija. No, son cosas que realmente, y para mí era algo realmente mínima hacerlo, ¿no? Me costó un poco tiempo redactando pero entonces son una manera de compartir. Y ya cuando vuelvo, yo sé que esa familia, su casa, es mi casa también. Sí. ¿Conoces algún fotógrafo norteamericano que esté haciendo estadounidense? Haciendo un trabajo similar, el enfoque tuyo gráfico metafórico literal sobre el terrorismo local, lo que el presidente Obama dice doméstico en los Estados Unidos. No sé. ¿Tú tienes idea? Sí, no. Como que hay varias personas que están trabajando sobre la cultura, los inmigrantes del Medio Oriente en mi país, pero eso no es... no. Es como las milicias, cosas así, los grupos paramilitares que... No, me refiero a lo que han llamado terrorismo doméstico, es decir, el norteamericano, un exterior que agarra un arma y mata. Ajá. Bueno, pero como que, bueno, hay grupos, por ejemplo, hay grupos de... no me acuerdo. Uno de mis alumnos hizo un reportaje sobre un grupo de personas que no son de la Border Patrol, no son oficiales, son gente cualquiera que forman sus grupos de milicias con armas que buscan perseguir inmigrantes cuando cruzan la frontera. No, y un alumno mío hizo un trabajo en Arizona parecido a eso hace como 7 años más o menos. Y hay grupos así, pero la gente que compran armas y después hacen cosas es difícil. No van a querer que alguien tomara fotos. Y si no están organizados, como el Ku Klux Klan, por ejemplo, es un grupo que pueden ser violentos también. Han sido muy violentos en el pasado y son bastante fuertes todavía, pero ahora son más, no sé, depende. Es como que ellos no quieren mucho. Un alumno mío intentó de hacer eso porque tenemos un grupo en Dallas. Y es un poco preocupante eso, pero no querían dejar él a entrar. Y yo no intenté, no sé. Tal vez, a veces es la persona, ¿no? Que puede, y a veces casi están cerrados y es imposible. Pero como este tema es difícil. Bueno, los grupos que aman armamentos, hay muchos que están tomando fotos de eso, de las ferias de venta de armas y cosas así, pero los grupos que son como milicias, recientemente no veo mucho trabajo sobre eso. Dona, la pregunta del RD me lleva a mí. Yo conozco, por ese trabajo, por cuestiones, he conocido a muchos periodistas o fotógrafos norteamericanos y que tienen muchísima trayectoria a nivel latinoamericano, fotografiando digamos, como las calamidades o como la pobreza, la contaminación en países de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos, por eso es importante que
trabajo bien interesante y profundo sobre ese tema. También, como el de medio ambiente, hay muchos que trabajan ese tema en mi país también. Nina Berman tiene mucho trabajo sobre fracking, que es uno de los... Y yo voy a empezar en enero de hacer algo en Texas sobre ese tema también, como contraparte al trabajo que estoy haciendo en Perú y Argentina, como que voy a trabajar ese tema en los Estados Unidos también, ¿no? Y hay gente, bastante, es como no recuerdo todos los nombres, pero hay mucho trabajo sobre estos temas. Darcy Padilla tiene mucho trabajo sobre las reservas indígenas Navajo y los problemas de pobreza allí. Y hay gente que trabaja en Appalachia, que es un lugar donde hay mucha pobreza de gente blanca que no han vivido ahí por mucho tiempo. Es una zona de mineros de carbón, ¿no? Entonces, no, hay mucho. Y sobre otros, muchos temas, ¿no? Siento es que mantener calma y hablar sin miedo, muchas veces se soluciona la cosa, ¿no? Por supuesto, si uno, cuando pasé ese tiempo en Colombia, en ese barrio, eso fue duro, ¿no? Yo quedé en un hotel y yo subía y bajaba casi todos los días, pero algunas noches quedé en el barrio con la gente porque quería vivirlo y saber cómo era hacer esto. Y yo creo que el hecho que era dispuesto a hacer eso también llevó una bondad más fuerte con la gente allí. Porque ya. Bueno, cuando yo voy, yo no parezco como una tienda de cámaras, nunca. Es cuando mi cámara, yo compro un morral o mochila en el lugar, no llevo la grande que llevo de Estados Unidos cargando todo en el avión, después yo compro algo sencillo que es del lugar que no aparenta, no estoy dando papaya como dicen en Colombia. Y entonces, con ese... Yo nunca, y también como que yo siento de que siempre tengo contactos en la comunidad. No voy así sin conocer a nadie. Siempre tengo algunos contactos. Un lugar seguro donde puedo llegar si tengo problema. Y también yo busco momentos para cuando la gente... Es como cuando uno sabe, todos los actores no van a molestar tampoco, porque son curiosos sobre uno también, quieren saber quién es. Y si uno les trata como persona, muchas veces es solo eso. No quiero ser tan simplista y no quiero, a veces a mis alumnos tomo cuidado con eso, porque a veces te preocupo que van a llegar en problemas porque no tienen, como yo tengo muy desarrollado, un sentido de cómo andar en la calle y cuál es peligroso y cuál no, ¿no? Pero siento de que la mayoría de las veces, si uno está no ingenuo, pero abierto, directo, transparente y abierto con las personas, no hay problema. Y los mismos, en todas mis interacciones con los jóvenes en las pandillas, yo sentía que yo podía dejar mi equipo con ellos y protegía mi equipo, porque yo era su amiga y no querían hacer nada, hacerme daño. Pues eso también era en los años 90 hasta el principio de 2000 y era
otro momento en su evolución también. Entonces yo no sé si ahora se puede hacer lo mismo, pero creo que siempre hay una manera si uno utiliza su cerebro, su juicio y busca contactos también, ¿no? Bueno, muchas gracias, dona. Bueno. Vamos a pasar al tema de la situación. ¿No? Como ustedes se van a mover, la persona se haya anulado, se va a dormir, entonces les dejo un poco para la dinámica. Vamos a proceder con los nombres que teníamos al empezar la rifa, a empezar la charla. ¿Qué hacemos? ¿El tercero gana o el primero? El tercero, ¿Quién no se lo ganó? Claudia Calderón. El tercero gana. El segundo descalificado. Miguel El segundo era. Y ahora sí el primero. Vamos a ver. Sí, ¿quién se lleva el libro? Fred Ramos. Bueno, para ver mi trabajo, si vayas a www.donadecesare.com y es mi página web donde se puede ver muchos de mis proyectos. Y el otro es www.hijosdeldestino.org. Eso es, son los dos principales. Y hay otros, pero creo que desde ahí se puede. Y si me escriban a través de mi sitio web, eso llega a mi Gmail y yo puedo contestar. Solo hay que recordarme dónde encontremos y quién es, porque yo tengo como 200 alumnos, entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you. You're welcome. Muchas gracias. Bueno, de nada. Sí. Ok. ¿Cómo no? Solo déjeme empacar eso para después no.
Aquí. Ok, ya. Solo ponerlo en mi... Y después ya con la bolsa estoy listo para la foto. Yeah, so I don't forget it. Ya. Bueno, gracias. Gracias por la charla, me gustó mucho. Gracias. Yo que ahorita me estoy iniciando bastante la fotografía, vi el punto de vista, otro punto de vista de la fotografía, que es bien difícil, la verdad. Ya. Pero muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno. Que le haya mucho éxito. Gracias. Sí. Voy a molestarte. ¿Cómo no? El único, quiero... ¿Qué tipo de pluma es? Si gustas puedes probar acá. Sí, no sé si esto... O porque lo que pasa es ¿Quieres que... una más gruesa? Bueno, en este, pero en este lo que pasa, este es tan liso que a veces se escribe y después... ¿Prefieres otro tipo de...? Sí, tiene que ser un Sharpie o un bolígrafo. Yo tengo bolígrafo. Ya, creo que... ¿Quieres Creo. probar acá? Yeah, I think that will work better. ¿Tu nombre es? Fred Ramos. Fred. Espero que... Ya, yo creo que quede bien. Sí, perfecto. Bueno. Muchas gracias. Nos haces el favor y el honor de tomarte una fotografía con el club de cómo fotógrafos. no, cómo no. Gracias. Ya. Bueno, voy a... Ok, bueno, pues. Aquí. Bueno. Ya. Estamos bien. ¿Sí? ¿Y la única otra mujer? Sí, Ella tiene que estar acá. Miriam. Sí, aquí puros hombres. Sí, puros hombres. No, que vengan más mujeres. Sí. Hey, la otra mujer que venga allá. Ya. Más mujeres. Gracias. Bueno, gracias. Mucho gusto. Bueno, un gran gusto gusto de conocerte. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias por la enseñanza. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo voy a escribir. Ok. De verdad. Un placer Sí. inmenso. Muchas gracias. Bueno. ¿De dónde eres? ¿De Texas? Soy de Austin. Austin, Texas. Yeah. Muchas gracias. Un Gracias. gusto. Un gran gusto. Un gustazo. Ya, un gustazo. Gracias. Mucho gusto. Bueno, Todo un honor. bueno, Me gracias. encanta su trabajo.